Bienvenidos de vuelta al curso de transferencia de calor. Vamos a empezar en este video lo que se trata sobre convección. Entonces tenemos la convección. La gran mayoría de las aplicaciones prácticas de transferencia de calor en las industrias de procesos químicos involucran la transferencia de calor a un fluido o la transferencia de calor desde un fluido. El mecanismo de fluido de calor en los sólidos es por conducción, mientras que el mecanismo de flujo de calor en los fluidos se debe a la convección. La convección es la transferencia de calor de un punto a otro dentro de un fluido mediante la mezcla de porciones calientes y frías del líquido. La transferencia de calor por convección ocurre como resultado del movimiento del fluido a escala macroscópica en forma de corrientes circulares, ¿sí? Entonces lo que hacemos es simplemente colocar una flama debajo de un líquido o de un equipo que contenga un líquido. Lo que va a pasar aquí es que esto se empieza a calentar y entonces siempre el calor va desde el punto más caliente hasta el más frío, lo que ocasiona que es intercambios que empieza a buscar la parte fría y empieza a hacer estos ciclos que ves aquí, que forman una especie de círculos. Entonces el calor se está transfiriendo hasta que completamente quede esto a una sola temperatura. Entonces, las corrientes circulares pueden establecerse ya sea por el propio proceso de transferencia de calor o por alguna agencia externa. En este caso, pues la flama que tenemos aquí. Entonces, está restringida al flujo de calor en los fluidos. En el caso de la transferencia de calor por convección, la mezcla física de las partes caliente y fría de un fluido es responsable del flujo de calor de un lugar a otro dentro del fluido. En el caso de la transferencia de calor por convección, la mezcla física de las partes caliente y fría de un fluido es responsable del flujo de calor de un lugar a otro dentro del fluido. Hay dos tipos de convección. La convección se clasifica de la siguiente manera: como convección libre o natural o como convección forzada. Entonces, cuando las corrientes circulares surgen del propio proceso de transferencia de calor, es decir, de las diferencias de densidad que surgen a su vez debido a las diferencias de temperatura dentro de la masa fluida, el modo de transferencia de calor se denomina convección libre o convección natural. Cuando las corrientes circulares surgen del propio proceso de transferencia de calor, es decir, de las diferencias de densidades que surgen a su vez debido a las diferencias de temperatura dentro de la masa fluido, el modo de transferencia de calor se denomina convección libre o convección natural. Cuando estos círculos que vimos en la diapositiva anterior se presentan de manera aleatoria o natural, es cuando se denomina esto convección natural, cuando sucede propiamente en la naturaleza. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un ejemplo de convección natural. Dice, calentamiento de un recipiente que contiene líquido por medio de una llama de gas situada debajo. El líquido en el fondo del recipiente se calienta, se expande y sube porque su densidad se ha vuelto menor que la del líquido restante. Líquido frío de mayor densidad toma su lugar y se establece una corriente circulante como lo vimos en la animación hace un momento. Entonces, el flujo de aire a través de un radiador de una habitación por medio de un radiador de vapor, eso también lo podemos tomar como una convección natural. Cuando las corrientes circulantes son producidas por un agente externo, como un agitador en un recipiente de reacción, una bomba, un ventilador o un soplador, el modo de transferencia de calor se denomina convección forzada. Aquí, el movimiento del fluido es independiente de los gradientes de densidad. Vamos a ver algunos ejemplos de convección forzada. El flujo de calor a un fluido bombeado a través de una tubería calentada. Eso también es convección forzada. O sea, estamos obligando a que suceda el proceso o el fenómeno. En general, se obtienen mayores tasas de transferencia de calor en la convección forzada en comparación con la convección natural, debido a una mayor magnitud de circulación en la circulación forzada. En el caso de transferencia de calor por convección de una superficie a un fluido, las corrientes circulares se extinguen a inmediata de la superficie y una película del fluido. En el caso de transferencia por convección de una superficie a un fluido, las corrientes circulantes se extinguen en la viscosidad inmediata de la superficie y una película de fluido, libre de turbulencias, cubre la superficie. La transferencia de calor a través de esta película se realiza por conducción térmica. Dado que la conductividad térmica de la mayoría de los fluidos es baja, la principal resistencia a la transferencia de calor se encuentra directamente en la película. Entonces, por lo tanto,
Un aumento en la velocidad del fluido sobre la superficie da como resultado una mejor transferencia de calor debido principalmente a la reducción del espesor de la película. Si se considera que la resistencia a la transferencia de calor se encuentra dentro de la película que cubre la superficie, la tasa de transferencia de calor Q viene dada por la siguiente expresión. Q es igual a K por A por el delta T entre X, lo que estuvimos viendo en la sección anterior. ¿Sale? Bien. Entonces, el espesor efectivo X generalmente no se conoce y por lo tanto, esta ecuación generalmente se escribe de la siguiente forma. Q es igual a H por el área por el delta T. Aquí tenemos una nueva variable que está sustituyendo el valor de K, del coeficiente de conductividad térmica. Entonces tenemos una nueva variable, ¿sale? Entonces, en esta ecuación básica para la tasa de transferencia de calor por convección en condiciones de estado semi. Esta es la ecuación básica para la tasa de transferencia de calor por convección en condiciones de estado estacionario, donde H se denomina coeficiente de transferencia de calor de película o coeficiente de superficie o simplemente coeficiente de película. Nosotros lo vamos a conocer como coeficiente de transferencia de calor de película. Entonces, el valor del coeficiente depende de las propiedades del fluido dentro de la región de la película, por lo que se denomina coeficiente de transferencia de calor de la película. ¿Ok? Depende de las diversas propiedades del fluido, la dimensión lineal de la superficie y la velocidad del fluido, es decir, de la naturaleza del flujo. Numéricamente, el coeficiente de transferencia de calor es la cantidad de calor transferido en una unidad de tiempo a través de una unidad de área a una diferencia de temperatura de 1 grado entre la superficie y el entorno, ¿sale? Y este coeficiente tiene unidades de watts por metro cuadrado por Kelvin en el sistema internacional. Entonces el término de la inversa del coeficiente, o 1 entre H, si lo quieres ver así, se denomina resistencia térmica. Entonces la resistencia térmica es 1 entre el coeficiente. El proceso de transferencia de calor de un fluido caliente a un fluido frío a través de una pared metálica es muy común en la industria química y de procesos. El calor transferido puede ser calor latente de un cambio de fase, por ejemplo, en el caso de la condensación, en la vaporización y algunos otros casos más. O puede ser simplemente calor sensible. En todos los equipos de proceso, por ejemplo, calentamiento, enfriamiento, condensador, hervidor, entre algunos otros, el calor se transfiere por conducción y por convección. Hablemos ahora de los coeficientes de transferencia de calor individuales y globales de la película. Considere que un fluido caliente fluye a través de una tubería circular y un fluido frío fluye por la parte de afuera, por el exterior de la tubería. El calor fluirá el calor fluirá del fluido caliente al frío a través de una serie de resistencias. En general, la velocidad del fluido puede considerarse cero en la superficie sólida y aumenta rápidamente a medida que nos alejamos de la superficie de la pared. Se encuentra que incluso en el flujo turbulento, donde se produce un flujo de calor convectivo desde la superficie a un fluido, la película delgada del fluido libre de turbulencia existe en la superficie de la pared. Esta delgada película de fluido que cubre la superficie es de gran importancia para determinar la tasa de transferencia de calor, ya que todo el calor que llega a la mayor parte del fluido frío debe pasar a través de la película del fluido por conducción. Entonces aquí, mucho cuidado con lo que estamos trabajando. En algún momento vamos a tener una pared o una placa que nos va a estar, pues, impidiendo el paso de un lugar a otro, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en esa superficie sólida la transferencia de calor por conducción. Entonces, no se te olvide esto. Tener en cuenta que si hay una placa o una pared, tener en cuenta la parte de conducción. Las conductividades térmicas de los fluidos son muy bajas, por lo que la resistencia que ofrece la película al flujo de calor es muy grande a pesar de que la película sea delgada. Entonces, más allá de esta película, la turbulencia presente provoca una rápida igualación de la temperatura. Los gradientes de temperatura para la situación bajo consideración se muestran en la figura que tenemos aquí a la izquierda. Las líneas punteadas Y1, Y2 y Z1 y Z2
representan los límites de las películas delgadas, la película del fluido frío y la película del fluido caliente. ¿Sale? La roja representa el caliente y la azul representa la fría que tenemos aquí en la figura. Entonces, el fluido de la izquierda Y1, Y2 a la... El flujo de fluido a la izquierda de Y1 y Y2 y a la derecha de Z1 y Z2 es turbulento. El gradiente de temperatura desde la mayor parte del fluido caliente hasta la pared metálica está representado como T sub A, T' y T2, ¿sale? Donde T sub A es la temperatura máxima del fluido caliente, T' es la temperatura en el límite entre las regiones turbulenta y viscosa, y finalmente T2 es la temperatura en la interfase real entre el fluido y el sólido. Entonces aquí tenemos a T1, tenemos a T2, a T' y tenemos a T2 en esta parte que tenemos aquí. De manera similar, el gradiente de temperatura en el fluido frío está representado por las líneas T3, Tb' y Tb. Aquí está. T3, Tb' y finalmente Tb que tenemos aquí. ¿Sale? Y bueno, en el cálculo de la transferencia de calor por conveniencia, generalmente se usa la temperatura promedio del fluido en lugar de la temperatura máxima o la temperatura en la superficie exterior de la película. La temperatura media T1 del fluido caliente está representada por la línea NN, esa que tenemos aquí, esta línea que tenemos aquí. Y de manera similar, la temperatura media T4 o T sub 4 del fluido frío está representada por la línea MM que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, el cambio de temperatura desde T1 hasta T2 que produce el cambio de temperatura de T1 a T2 se produce en la película de fluido caliente de espesor X1, este que tenemos aquí. ¿Sale? La tasa de transferencia de calor a través de esta película por conducción viene dada por lo siguiente. Q es igual a K1 por A1 por la temperatura 1 menos la temperatura 2 entre el espesor 1. Entonces, el espesor efectivo de la película X sub 1 depende de la naturaleza del flujo y la naturaleza de la superficie, y generalmente no se conoce. Por lo tanto, la ecuación anterior generalmente se puede reescribir de la siguiente manera. Q por HI o el coeficiente de entrada, acuérdate que la I hace referencia a entrada, por el área de entrada multiplicado por la temperatura en 1 menos la temperatura en 2. Y bueno, aquí H sub I se conoce como el coeficiente de transferencia de calor interior o el coeficiente de superficie o simplemente el coeficiente de película. Entonces, como se ve en la ecuación anterior, el coeficiente de película es una medida de la tasa de transferencia de calor por unidad de diferencia de temperatura y unidad de superficie de transferencia de calor e indica la tasa o la velocidad de transferencia de calor por un fluido que tiene una variedad de propiedades físicas bajo diversos grados de agitación. Entonces, en el sistema internacional tiene las unidades de watts metro cuadrado por Kelvin. Sigue siendo el valor de H, sigue siendo el coeficiente, ¿vale? Entonces, la resistencia total al flujo de calor del fluido caliente al fluido frío se compone de tres resistencias en serie y estas son las siguientes, ¿sale? La primera es la resistencia que ofrece la película del fluido caliente, lo que tenemos en esta zona que está aquí, la resistencia que hay aquí. La segunda es la resistencia que ofrece la pared metálica. Ahí es donde nos vamos a meter con conducción. Esto es convección, esto es conducción y finalmente esta última también va a ser convección. Y esa es la resistencia que ofrece la película del fluido frío. Entonces son tres resistencias. La resistencia que ofrece el fluido caliente, la resistencia que ofrece la placa y la resistencia que ofrece el fluido frío. Son esas tres resistencias. La tasa de transferencia de calor a través de la pared metálica viene dada por lo siguiente. Q es igual a K por W. W viene de pared, de wall. Por eso es que W. Entonces, estamos hablando de esta pared, ¿sale? Que multiplica la temperatura 2 menos la temperatura 3. Esta menos esta, que es esta zona. Esta dividida entre el espesor que tenemos aquí, pues de nuestra placa, ¿sale? Ahí está. Y tenemos que AW es el logaritmo, AW
es el logaritmo del área media de de la tubería. AW es el logaritmo del área media de la tubería. XW es el espesor de la pared de la tubería, esto que tenemos aquí, ¿sale? Y K es la conductividad térmica del material de la tubería, ¿sale? Todo lo que vimos en conducción. La tasa de transferencia de calor a través de la película del fluido frío viene dada por lo siguiente. Como se trata de la salida, esto va a estar representado con una O. H sub O, H sub O, A sub O, T3 menos T4. Lo que tenemos aquí, T3 menos T4. Ahí está. ¿Sale? Todo lo que tiene que ver con la película fría. Y bueno, aquí tenemos que H sub O es el coeficiente de película exterior o coeficiente de transferencia de calor individual. ¿Sale? Entonces aquí estos son los coeficientes de transferencia individuales, tanto HI como HO. ¿Sale? Entonces, la ecuación anterior, esa que estábamos viendo, se puede reorganizar de la siguiente manera. Tenemos que T1 menos T2 es igual a Q entre HI por AI. Simplemente despejamos esto que está multiplicando, pasa por acá dividiendo, para tener una expresión como un delta T. El delta T va desde T1 hasta T2, desde T1 hasta T2, ¿sale? De manera similar, la ecuación que tenemos aquí, podemos despejar el delta, esta pasa para acá multiplicando, esta pasa para acá dividiendo, después esta que está multiplicando pasa hasta la parte de abajo de esta manera. T2 menos T3 es igual a Q por el coeficiente de conductividad térmica por el área entre el espesor. Ahí está el siguiente delta. Tenemos un delta, tenemos otro delta aquí. Tenemos el delta 1, delta 2 y nos falta el delta 3. Y bueno, finalmente la salida, ¿no? De esta misma, simplemente esta de aquí pasa por acá dividiendo y ya tenemos que eso va desde T3 hasta T4, ¿sale? Entonces, sumando todas las expresiones o sumando todos los deltas, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos el delta T1, delta T2 y delta T3. Las expresiones que nos quedaron para el primero es esta que está aquí, para el segundo y para el tercero. Ya está. Algo que no va a cambiar a lo largo del proceso es el valor de Q. Por lo tanto, podemos factorizarlas sin ningún problema, ¿sale? Si nosotros quitásemos los paréntesis de todo esto, me va a quedar simplemente T1 menos T4, o sea, esta con esta se cancelan y esta con esta se cancelan, ¿sale? Y bueno, como verás, ahí está la expresión final T1 o desde T1 hasta T4, ahí está, es igual a Q que multiplica todo lo que tenemos aquí. Entonces, donde T1 y T4 son las temperaturas promedio del fluido frío y caliente respectivamente, ¿sale? Por lo tanto, las ecuaciones similares a la ecuación, pues son estas que tenemos acá, ¿sale? Entonces, vamos a ver a esto. En términos del coeficiente de transferencia de calor generales, se puede escribir de la siguiente forma. Q es igual a UI por AI que multiplica a T1 menos T4. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Las H minúsculas hacen referencia a los coeficientes individuales. Ahora vamos a trabajar esto con los coeficientes globales. Esta U y la H son exactamente lo mismo, solamente que la U se usa cuando estamos hablando de condiciones globales o generales. ¿Vale? Bien, si de esta expresión que tenemos aquí a la entrada despejamos este delta, tenemos lo siguiente. Ok, bueno, mire, primeramente tenemos la entrada aquí de calor para la entrada y aquí tenemos también para la salida. Es exactamente lo mismo, simplemente entrada y salida. Coeficiente global para la entrada, coeficiente global para la salida. Y aquí simplemente hacemos la aclaración. UI y UO son los coeficientes globales de transferencia de calor basados en el área interior y en el área exterior respectivamente. Pero estos de aquí son globales, ¿vale? Entonces, las ecuaciones, esta que está aquí y esta que está acá, establecen que la tasa de transferencia de calor es el producto de tres factores, a saber, el coeficiente de transferencia de calor general, el área de la superficie de calentamiento y la caída de temperatura. Son esas tres. Otra vez, establecen que la tasa de transferencia de calor es el producto de tres factores, a saber, el coeficiente de transferencia de calor general, el área de la superficie de calentamiento y la caída de temperatura. Eso es lo que representa, ¿sale? Entonces, esta ecuación que está aquí a la salida se puede reorganizar de la misma manera, lo que te decía hace un momento. Yo puedo despejar el delta y este delta se parece al que tenía yo en la ecuación anterior, ¿sale? Entonces, yo puedo comparar esta es igual a esta debe de ser igual a esta. Entonces, si yo veo
que esto es igual a esto, pues simplemente lo que puedo hacer es sustituir este valor que está aquí en este valor que está aquí y tenemos una nueva ecuación. ¿Sale? Entonces tenemos esta ecuación. Ahora yo lo que voy a hacer es, bueno, esta que está multiplicando aquí por uno, pues simplemente la paso para otro lado dividiendo. ¿Sale? Ahí está. Y ahora sé que esta con esta pues se cancelan o se hacen la unidad y luego el área que está dividiendo la paso multiplicando a cada uno de estos. Y aquí me queda a sub cero, a sub cero, a sub cero y nada más es cosa de reacomodar las ecuaciones para tener otra expresión. Y bueno, aquí nos queda una expresión que podemos utilizar para calcular la resistencia, pero en base a los globales, ¿sale? Aquí nada más esta de aquí la puedo aventar a la parte de arriba, pues para modificar la ecuación, ¿sale? Mira, nos queda de esta manera. Entonces la resistencia, para este caso, cuando tenemos coeficientes globales a la salida, va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Y bueno, A sub cero es el área de transferencia de calor basada en el diámetro exterior, es decir, en el área exterior del tubo, ¿sale? A1 o AI es lo mismo como tú lo quieras llamar, da igual, en este caso yo puse 1, pero esto es AI, ¿sale? Es el área de transferencia de calor basada en el diámetro interior, es decir, el área interior del tubo. Y entonces tenemos que el área va a ser igual a pi por diámetro por la longitud. Y tenemos que el área a la salida es exactamente lo mismo. O sea, a la salida y a la entrada es exactamente lo mismo el área, solamente cambia el diámetro. Ese es el diámetro exterior y este es el diámetro interior. ¿Sale? Entonces, si dividimos la primera entre la segunda, vamos a tener lo siguiente. ¿Por qué? Aquí tenemos pi y aquí tenemos L. Entonces, pi con pi se cancela y L con L se cancela. Por lo tanto, se pueden usar los diámetros en lugar de las áreas, ¿sale? Entonces, ya que tenemos esto, pues simplemente podemos decir que la sección que estaba después de esto, que es A sub 0 o A sub O entre A de la pared, lo que está aquí el área de la pared, lo podemos expresar también en función del diámetro. Tenemos D a la salida y D o el diámetro de la pared, ¿sale? Entonces, regresando a mi ecuación anterior, pues yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Entonces, antes de pasar a eso, ¿qué cosa es DW o el diámetro de la pared? El diámetro medio logarítmico se encuentra de la siguiente manera. Entonces, DW es el diámetro medio logarítmico. Entonces, para conocer el diámetro medio logarítmico, pues es simplemente el diámetro dos veces el radio. Como es logarítmico, pues va a ser dos veces el radio medio logarítmico. ¿Sale? Ahí está. Y bueno, sustituyendo la ecuación anterior, ahora sí hacemos lo siguiente, quitamos las áreas y ahora ponemos los diámetros, ahí está. Es exactamente lo mismo, aquí tenemos A sub 0, A I, y aquí tenemos A sub 0, A W. Entonces simplemente cambiamos esas áreas ahora para solamente trabajar con los diámetros, es mucho más fácil que estar calculando áreas. Y la resistencia me va a quedar de esta manera, la resistencia a la salida. ¿Sí? Bien, de manera similar, la resistencia a la entrada va a ser esta misma expresión. Sí, es exactamente lo mismo, simplemente que la expresión importante es esta. Entonces, para el formulario, para coeficientes globales, tenemos para la salida la resistencia es esta y para la entrada la resistencia es esta que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, para los tubos de pares delgados o de paredes para los tubos de paredes delgadas, los radios interior y exterior no son muy diferentes entre sí y por lo tanto, el coeficiente global de transferencia de calor, ya sea a la salida o a la entrada, puede reemplazarse simplemente por U. ¿Sí? Simplemente U mayúscula, nos quitamos el problema y se escribe en términos del coeficiente a los coeficientes individuales a la entrada y a la salida, como se expresa aquí. O simplemente cambiamos esto de aquí por simplemente U, entonces me queda U es igual a 1 entre HI más XW entre K y 1 más H0. Listo. Ya está. ¿Sale? O también pues, puede quedar la expresión de esta manera. O sea, simplemente bajamos esta XW a la parte de abajo. Pero eso ya es como tú lo quieras manejar. Al final el resultado de esta expresión te va a dar el mismo valor. ¿Sale? Y bueno, pues si yo quiero saber el valor del coeficiente global, pues simplemente este que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esto que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Y ahí tenemos el valor del coeficiente global para este caso. Ahí está. Entonces, cuando la resistencia de la pared metálica es muy pequeña en comparación con la resistencia de las películas fluidas, entonces la ecuación se reduce de la siguiente manera. Si esta pared es muy pequeña,
la puedo causar insignificante. La puedo tomar como insignificante. Entonces, lo que pasaría es simplemente, pues quito este valor que está aquí porque la pared es demasiado pequeña, ¿sale? Y me queda la expresión de esta manera, ¿sale? Ahí está. Y bueno, simplificamos esto por álgebra o lo puedes dejar así. Total, da igual, el resultado va a ser lo mismo de la resistencia. Entonces, la puedo simplificar, multiplicamos las bases y bueno, simplificamos esta suma de quebrados y nos queda H a la salida más H a la entrada entre H a la salida a la entrada por H a la salida. Ahí está, ¿sale? Esta o esta es la misma, la que se te haga más fácil te va a dar el mismo resultado. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo en el siguiente video.